quiere decir eso? La escritura, otra vez la Ana Teberovsky, dice, la escritura del texto académico, escribir ese texto académico, es una actividad de construcción de un texto propio a partir de textos ajenos. Todo discurso tiene un carácter dialógico, ¿cierto? Todo discurso tiene un carácter dialógico. Todo emisor ha sido antes receptor de otros textos, que tiene en su memoria en el momento que va a producir un texto. Toda escritura se basa en otros textos anteriores. Eso decía Bakhtin a inicios del siglo XX. Genet, que es el señor francés que inventó la narratología, decía, la intertextualidad es la relación de copresencia entre dos o más textos. O sea, cualquier texto académico es intertextual, cualquiera. La presencia efectiva de un texto en otro puede darse en forma de cita, en forma de plagio o en forma de alusión. Esa diferencia la vamos a ver como herramienta la próxima semana, ¿no? Porque es importante esa herramienta, ver la diferencia de la citación interna, la citación directa, la indirecta, ¿no? Es una cosa muy simple, muy simple. Eso uno lo puede tener anotado en su pared y ya está. El rato que va a escribir, dice, ¿cómo era? No tiene que memorizar, ¿no? Dice, mirar cómo era, anda y hace cómo estoy citando. Es una herramienta fácil. Todo texto se construye como un mosaico de citas, dice la Julia Kristeva. Todo texto es la absorción y la transformación de otro texto. La intertextualidad, decía Roland Barthes, es un tejido de voces. Todo esto para decir que todos nosotros, nuestros autores, nosotros como autores y autoras, estamos siempre citando a alguien. Si no decimos la cita, estamos plagiando. Pero algunas veces hemos internalizado tanto ese conocimiento que ya lo hemos apropiado, ya no hablamos citando. Sí. Profesora, usted hacía referencia en el discurso académico estableciendo el discurso oral, el escrito. En el caso de la intertextualidad que se construye a través de otros textos, ¿cómo ingresaría el discurso académico de la oralidad? Por ejemplo, yo escucho una conferencia y para mi escrito quiero tomar algunas frases del conferencista. Eso no es intertextualidad, pero sí es parte del discurso oral académico. ¿Cómo ingresaría en esta definición? Gracias por la pregunta. En la oralidad, el conferencista, si no dice que la idea que está diciendo es propia, puede estar plagiando. El conferencista, en la oralidad. El conferencista también dice, ¿no? Como decía Luis Tapia, diré yo, ¿no? En la universidad tiene tantos desafíos. Como dice Luis Tapia, lo estoy citando en la oralidad. Ahora, ¿cómo recojo esto? Luis Tapia en conferencia de Patricia Urquieta. Así recoge. Como en las ciencias sociales recogemos en entrevista, ¿no? Comillas, entrevista a decano de la facultad tal. ¿Cuáles son los desafíos de la universidad actualmente? ¿No? Si yo he obtenido esa información de una entrevista que he hecho, tendré que poner pues en entrevista con decano de la facultad y pongo, cito la fuente. Ese es un hábito. Ese es un hábito que muchas veces lo pasamos por encima porque no le damos valor. O sea, que pues, sí he charlado con él, ¿acaso hay que citar a Barthes? ¿Acaso hay que citar a quién? Claro, si nosotros manejamos esto como de manera jerárquica y solo los nombres rimbombantes de los autores respetamos, vamos a plagiar la mitad del tiempo, todos. Pero es una práctica de disciplina académica en el contexto académico, discutir esto que estamos discutiendo y anotar. Por eso es que en la universidad o en el colegio nos deberían enseñar la toma de apuntes, ¿o no? Para no plagiar todo el día. Toma de apuntes, es una herramienta. ¿Cómo apuntamos? Lo que acaba de preguntar. Bueno, la idea aquí, la intertextualidad, es, el mensaje corto, claro, es que
el texto académico siempre nos exige intertextualidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El profesor a su tesista le dice, pero yo no veo aquí tu marco teórico. Como dice esto, ¿no? Comillas, pedacito, comillas, partes. Otro párrafo. Comillas, pedacito, comillas, Foucault. Otro pedacito. ¿No? Ese es un mosaico de citas. De todo el marco teórico es cita, 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 cita. Y ahí voy a resultados. Y no hay ninguna vinculación a veces entre el análisis con ese marco teórico. Simplemente cumpliendo de tener marco teórico. Unos 4 o 5 autores que están bien citados, comillas, cita, comillas. La intertextualidad es el carácter dialógico. Entender mi teoría, mirar la realidad a través de esa teoría, producir mis ideas propias y hacer dialogar la teoría con lo que yo veo y con lo que he visto y con lo que analizo. Ese es un texto dialógico. No solemos hacer así las tesis. No son así las tesis. Hay alumnos hábiles, hay alumnos que hacen eso, hay profesores hábiles, pero no siempre son así los trabajos. No hay mucho, no hay tejido, hay entradas, salidas, ¿no? No hay este tejido intertextual. El argumento, digamos, perdón, el argumento teórico que me va a permitir resolver el problema y además permitirme explicar el producto que quiero conseguir, más o menos. Puede ser que esté en el argumento, pero típicamente una investigación nace de un problema. Claro. ¿Sí? Lo primero que tenemos que exigir a los alumnos y que tratamos de enseñar, mi colega el Oscar va a subir siempre dice, la mirada sociológica, ¿no? Salir a la calle con mis alumnos y agilizar y sacar la mirada sociológica. No sé cómo será en derecho, pero ahí tiene que haber una mirada, ¿no? Una manera de encontrar el problema. Típicamente las tesis son malas porque el problema es malo. Porque un buen problema va a dar una buena investigación. Pero bueno, la construcción del objeto de estudio y del problema es todo un asunto, ¿no? Por eso ponemos a nuestros mejores profesores metodólogos en los talleres de tesis. Porque hay que saber metodología y hay que saber estas herramientas. Pero bueno, en la investigación un buen problema es excelente. Mi trabajo tendría que responder de buena manera a esa pregunta, a ese problema, y decir algo sobre ese problema. ¿Dónde está la intertextualidad? Para entender ese problema de, no sé, las leyes, el constitucionalismo, ¿no? Tendré que leerme pues los autores en América Latina, en la región, en los últimos de los países que tienen una nueva constitución, en fin, para entender un poco por dónde va la reflexión sobre la constitucionalidad, sobre el derecho constitucional, ¿sí? Ese va a ser un marco teórico. Pero yo, a la luz de ese marco teórico, tengo un problema. Identifico un problema y voy a trabajar a la luz de ese marco teórico mi problema. Sería complicado que yo simplemente encaje mi problema a una de las cosas que dice la teoría. No es la idea. Bien. La intertextualidad va a ser siempre un requisito en la escritura académica, que en breve es, ¿cuáles son tus textos que están citados? No estoy citando nada, eso no es el artículo académico. Si no hay cita, si no hay otras voces, no hay artículo académico. Es una de sus exigencias de rigor. De rigor. Bien, seguimos. Voy a ir terminando ya con esta primera parte. La escritura académica no es solo una cuestión retórica. La escritura desempeña un papel fundamental en el proceso mismo de construcción de conocimiento. Lo que nos está diciendo aquí Casteló, nos están diciendo Mateo Sáenz, es que esto de escribir es parte de construir conocimiento. O sea que si nosotros no escribimos mucho, nos tenemos que preguntar cómo va nuestro conocimiento. Si es que tendrá razón estos autores. Tal vez no. Tal vez no. Pero si tienen razón estos autores, cabe la pregunta de, si yo no estoy escribiendo mucho, ¿cómo estará mi conocimiento? Porque según lo que nos están diciendo aquí, la escritura desempeña un papel fundamental en el proceso de construcción de conocimiento científico. Lectura, pensamiento y escritura son un solo proceso cognitivo. Dice, la adquisición y producción de conocimiento científico forman parte de un mismo proceso que no es distinto a su comunicación escrita. O sea que aquí hay un planteamiento. Yo no lo
defender a rajatabla, pero sí lo defiendo, pero uno podrá no estar de acuerdo, no sé. Pero en esto radica la importancia de escribir bien. Entonces, a la pregunta, ¿por qué hay que escribir bien? Esta es una respuesta. Otro dirá, ¿por qué es impresentable mi escritura? O sea, quedo mal, yo soy una persona interesante, tengo mucho que decir. O sea, yo soy una persona que lee, estoy actualizada, doy buenas clases, ¿no? Pero escribo un desastre porque he tenido mala escuela, tengo problemas de ortografía, no me sé expresar bien. Entonces puede ser que uno necesita, como, hay diferentes maneras de estar en el mundo, ¿no? Pero este planteamiento nos dice que lectura, pensamiento y escritura es un solo proceso y que se alimenta nuestro conocimiento. Es decir, para ponerlo en fácil, escribiendo aprendemos y reflejamos el conocimiento. Escribiendo hacemos el conocimiento. Nosotros mismos al escribir, porque la escritura nos exige argumentar. O sea que cuando yo busco de qué forma voy a argumentar, es donde voy a tener que leer 4 veces y entender lo que estoy leyendo y lo que sé. Y voy a tener que tener la habilidad de transmitir mi argumento. Entonces es exigente la escritura y es parte de mi proceso de conocimiento. Es como en la pedagogía y en el colegio nos dicen los profesores, señora, no se preocupe tanto. O sea, equivocándose su hijo aprende. Nos dicen, ¿no es cierto? O sea, en el colegio mi hijo tiene que ir siempre con bolígrafo verde para cuando chequean las tareas y con verde ellos corrigen su tarea. Y cuidado que la mamá típicamente se meta y diga que haga bien su tarea. Señora, no lo perjudique, porque yo como profesora voy a revisar su tarea y él va a aprender, él nunca más va a cometer ese error, porque con verde va a subrayar su error. Y esa va a ser una manera de asir el conocimiento. Eso estoy diciendo. Eso nos dice. O sea que la escritura es parte del conocimiento, de esa construcción del conocimiento. ¿Quiénes escriben o deben escribir? Esta es otra gran discusión. Y aquí hay un mito, que es bien importante traerlo aquí. El mundo académico versus el mundo no académico. Supuestamente el mundo académico debería escribir muy bien, ¿o no? ¿O no se espera eso de nosotros? Somos académicos, intelectuales, enseñamos. El mundo académico debería escribir bien. Pero todo el mundo se comunica. Todo el mundo debería escribir en un sentido bien. Pero hay que admitir que en nuestras espaldas hay más peso. Yo pregunto, ¿la persona que habla bien, escribe bien? ¿Es mecánico eso? ¿Conocen ustedes gente que habla muy bien y que no escribe? O que no sabemos cómo escribe porque no ha publicado. No sabemos si escribe o no escribe. Capísimo para hablar. Personas capísimas para hablar. Pero no sabemos si escribe bien. O tal vez sabemos que escribe mal. Puede ser. Pero no hay una relación mecánica del que habla bien, escribe bien. No hay esa relación. Porque es un asunto de capacidades distintas, conectadas, pero distintas. Nosotros somos profundamente orales. En el posgrado del CIDES hay alumnos excepcionales, súper discutidores, mucha lectura, pero es súper difícil llevarlos a escribir. Hay resistencia, de eso vamos a hablar. ¿Dónde están nuestras resistencias? ¿Por qué? Hay resistencia para escribir, pero hay una oralidad fluida, además fortachona, así, ¿no? Que al profesor, no, profe, porque el último libro, claro, uno tiene que ir a leer el último texto, porque no está tan actualizado como los estudiantes, sobre todo en términos políticos, ¿no? Porque el profesor sabe su materia, pero no es un todólogo, y no tiene que ser, ¿no? Pero en la oralidad hay una buena atención, o sea, los alumnos pueden saber mucho, y como nosotros, sobre todo en La Paz, en el aula hay un alto porcentaje de coyuntura, ¿o no? O sea, no tecnicismo, coyuntura. O sea, la política se nos mete por todo el tiempo. Y es un argumento, es un fuerte argumento en el aula, la coyuntura política. Entonces ahí depende de quién está más ideologizado y quién está más armado. Y no necesariamente el profesor está más armado. Para empezar, las profesoras tenemos actividades que cuidar, además, entre otras cosas.
¿no? No estamos leyendo el periódico todo el rato, escuchando la radio todo el rato. Hay desigualdades respecto de... En fin. Quien habla bien, escribe bien, no hay una relación mecánica. Hay el habla culta. Esta persona sabe todo, bien leída, se dice, en Ecuador dicen bien viajada, bien leída, ¿no? O sea, hay admiración a la persona que habla bien, que habla medio difícil, ¿no? Que por ahí le mete unas palabritas en otro idioma, se admira a esa persona, el habla culta. Sin embargo, hay autores que nos dicen, el habla culta puede ser no comunicante y puede ser simplemente una forma de ponerme por aquí arriba y como causar gran distancia y que la gente crea que entiende, que digan, ¿no? Pero no entienden nada. Esa es una mala concepción del habla culta, porque el habla culta no comunica. ¿Qué es el habla culta en este contexto? El habla culta es saber cómo manejarme en cada contexto. Ese es habla culta. O sea, si yo voy a hablar con jóvenes, es una cosa. Si voy a hablar con niños, es otra cosa. Si voy a hablar con docentes técnicos, que son abogados, puedo pues yo decir todo lo que quiero decir porque estoy hablando entre abogados. El que menos maneja ese mecanismo es el médico clásico. O sea, se sienta y te dice una cantidad de tecnicismos que no tienes idea por dónde va la cosa. No te puedes empoderar, no entiendes tu enfermedad, no sabes cómo preguntar, te calla el médico, porque es científico, es el que sabe, y tiene habla culta, y uno no tiene idea y sale de ahí sin saber qué me duele, qué tengo que hacer, cómo me voy a curar, y cómo puedo yo controlar mi salud. ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar mi situación? Chino. Entonces, doctorcito, hay que ir. Y hay que hacer oráculos. Pudiendo el doctor explicar, manejando bien el habla culta. Me temo que los abogados van por ahí. Me temo que los abogados van por ahí. ¿No? Y he escrito también. ¿No? Porque ahí esos documentos de las notarías son alucinantes. La gente no sabe qué está firmando. No puede apropiarse, no puede tener un poquito de poder. No entiende. Su dependencia del abogado es total. Porque no puede ni interpretar lo que le dicen que firme. Vamos a volver después a esta importancia de la economía del lenguaje cuando veamos cómo escribir. Entonces, dice, comunicarse oralmente, con gracia, con emoción, con eficacia, puede conseguir lo que uno quiere. Yo quiero que, ¿no? O sea, hablar aquí sobre la importancia de entender el cambio climático y seleccionar nuestras basuras. Yo puedo persuadirlos a ustedes oralmente, con un poco de gracia, emoción, unos cuantos videos que muestren, puedo lograr. Pero cuando se escribe, no siempre es tan fácil lograr. Porque oralmente, presencialmente, un poco de gracia, emoción, tono, volumen, me ayuda. Todo eso hay que ponerlo en el artículo científico. Es que hay que poner, y hay cómo hacer. Pero ese lenguaje encajonado, culto, difícil, que no comunica, carece de gracia y de emoción, por si acaso. O sea que escribimos difícil, complicado, y carecemos de emoción y de gracia y de eficacia. O sea que este es el mito que hay que romper, opino yo. Que no hay que escribir en difícil para ser leído, que no hay que escribir en difícil para ser interesante. Hay que comunicar, que llegue mi idea. Entonces, esto es lo que nos dice, esta es la relación entre habla y escritura, que es bien importante. Por ejemplo, uno da una linda conferencia. Se puede grabar. Porque yo soy capo en ese tema. Me graban, mi hijo viene, me graba, mi alumno, mi asistente, me graban lo que he dicho. Puede ser muy interesante. La pregunta es, cuando tenemos ese registro y lo, ¿qué se dice? Lo transcribimos, ¿no? ¿Cuánto de eso puede ser muy interesante? Pero pasarlo al registro de artículo ya no son 20 cariños, ¿no? Porque la oralidad no es pues así tan organizada. Uno no es el Carlos Mesa, el Luis Tapia, que habla 1, 2, 3. Hay ciertas personas que tienen esa habilidad, ¡pum!, organizan su cabeza.
y dicen sobre lo que acaba de decir profesora, yo tengo un comentario, una opinión y una duda. ¿Cuál es tu comentario? ¿Qué vas a decir al comentario? El comentario es comentario. Yo pienso que ta. Y tengo una pregunta solamente. No me queda claro, hay que responder a la pregunta. Y tengo una duda. A ver, pensamiento, duda. Esa comunicación es fácil, porque la persona te está diciendo, tengo un comentario, una duda y una pregunta. Entonces yo ya sé cómo manejarme. Nosotros no hablamos así. ¿No? Preguntas, auditorio, ¿tienen preguntas? La mitad son comentarios, la otra mitad son opiniones, algunos son preguntas. El moderador tiene que volver a decir, perdón, ¿puede llegar a su pregunta? ¿No? ¿Había pregunta ahí? Sí, yo tenía 3 preguntas, pero parecía un comentario largo. Y no nos comunicamos. No nos comunicamos. Espacios importantes, interesantes. Porque, bien, entonces, ya, 2 más, esta y la otra. Escribir y hablar bien. ¿Qué es escribir bien? Ya lo hemos dicho 4 veces. Escribir bien es comunicar. Digamos, así ya como una respuesta rápida. ¿Se puede aprender a escribir bien? Sí, claro que sí, no estaríamos aquí, pues, ¿no? No es como aprender a caminar, que eventualmente algún rato, algunos niños a los 8 meses, otros al año y medio, otros se tardan un poquito, tardoncitos, pero eventualmente el ser humano aprende a caminar. Está en sus genes. No es el caso de la escritura. No es que el que va a ser profesor va a poder escribir, ya cuando sea profe. No es así. No es que ya cuando estés en tu 4º año de pregrado ya vas a estar escribiendo bien. No necesariamente. No va a llegar solito. Es una técnica que requiere aprendizaje y sobre todo ejercicio, práctica. Y según yo, esta discusión, o sea, lo que vamos a hablar, visibilizar los problemas, contextualizarlos y saber que este es un asunto estructural que viene de nuestro modelo escolar, que ha separado la lectura de la escritura. Vamos a ver con la Alison Spiving que leer es parte del castigo, es un castigo leer. Entonces, si no leemos, y los problemas de ortografía tienen que ver con no leer también, porque no hemos visto la palabra escrita correcta. Hay una relación del contexto cultural con la escritura. Ahí vamos a llegar. Diferencias del contexto idiomático. Y ahí vamos llegando a los problemitas. Es muy común, dice, que los estudiantes universitarios, particularmente, presenten dificultades o problemas para la escritura. Sí, es muy común. En la Católica hay un libro, el problema de los bachilleres, no sé qué han sacado en 2018-17. Hay todo un trabajito, una investigación en la Católica sobre la dificultad que tienen para escribir los bachilleres. O sea, han hecho un análisis y han dicho, pucha, estos bachilleres están llegando muy mal, ¿no? Han publicado. Lectoescritura. En el CIDES hemos puesto este taller en el bloque común de la maestría y hemos tenido harto debate. ¿Debe el posgrado hacer clínica de la escritura a esas alturas? Los que sí, los que no. Obviamente había gente que decía, no, estamos haciendo maestría ya para formación más técnica, más... No, pero si no escriben. O sea, y la clínica hay que hacer cuando haya que hacer. La clínica hay que hacer cuando haya que hacer. El rato que sea necesario. Muchas veces, incluso hay falta de competencias necesarias para escribir y comunicarse en contextos académicos. Claro que en Bolivia es real. Dificultad común que forma parte de la vida académica. No es solo Bolivia. O sea, esta dificultad, el libro que yo les voy a mostrar ahora en la siguiente presentación, el autor está hablando desde la Academia Norteamericana. El mismo problema. En el país, también este problema se encuentra entre los docentes y los docentes. Tenemos déficit de escritura, déficit de capacidades instaladas para escribir. Eso es común. No es la UNSA, no es la carrera tal, solamente el pregrado, no es así. Está por todas partes. Puede decirse que este problema es estructural y tiene raíces en la institución académica, educativa de nuestro país.
hay un imaginario, una idea, ¿no?, que tenemos alrededor de que lo académico y lo científico en general, y la escritura académica científica en particular, es un campo y una práctica de algunos pocos, ¿no?, la gente no común. O sea, algunos profesores, ese que ha llegado a ser director, pues capísimo, ¿no? O lo que pasa es que esa profesora ha hecho maestría en Brasil. Entonces, ¿no?, justificamos, ¿no?, que esta escritura, esto es para algunos. Bueno, si partimos de aquel elemento que nos dice que la lectura, el pensamiento y la escritura es un solo proceso, debería ser común a todos nosotros. No tendría que ser algo de algunas personas especiales. Bien, ahí vamos a terminar estableciendo esta ideita antes de traernos un café. Enfrentamos grandes temores a la hora de escribir. Miedo a no poder organizar los pensamientos, miedo a no escribir bien, y nos dice este señor Becker, que es un norteamericano de la sociología, dice: la mejor manera de impedir que mi colega considere mi escritura como una manifestación seria y confiable de mis capacidades es no escribir. Es imposible leer lo que jamás se ha escrito. O sea, somos colegas, usted nunca va a saber si yo escribo bien o no, porque es un misterio. O sea, si yo no escribo, no publico, ¿cómo puede saber? O sea, hay un misterio y todos somos parte de ese misterio mientras no exponemos nuestros argumentos. O sea, tenemos la necesidad de escritura, la exigencia, nos exigen, nos piden, deberíamos, etcétera, etcétera, teóricamente, pero no nos exponemos. Pues nosotros mismos, porque no ponemos en debate nuestras ideas. Y la mejor manera de que tú no sepas si yo, y esta profe que tanto habla, escribirá. O sea, ¿no?, habla, dice, nos critica todo, dice, escribirá. Es que estoy súper ocupada, ¿no? Entonces, pero bueno, la mejor manera de que tú no sepas si yo escribo bien es no escribir. Seguimos en el misterio. Entonces, sí estamos amparados un poco detrás de eso. ¿Sí? Entonces, en ese campito nos vamos a internar un poquito sobre los problemas para escribir, las pautas, las idiosincrasias para escribir, en el siguiente tramo. ¿Nos tomaremos un café?